Les quiero volver a compartir esta receta de crema de enjuague o acondicionador para el cabello casera que está completamente libre de parabenos, siliconas, sulfatos o algún químico agresivo. Tiene una textura cremosa hermosísima y es súper desenredante. Incluso por ser tan suave se puede usar como una crema de peinar porque lo pueden dejar en el cabello sin que lo dañe. Al contrario, lo va a ir mejorando, favoreciendo la sanación del cabello. Se va a ir tornando más saludable y suave y va a ir tomando cuerpo y peso. Lo primero que vamos a necesitar es agua destilada o un hidrolato o agua de flores, lo que prefieran. En este caso estoy utilizando agua de rosas, 160 gramos. Le vamos a incorporar una cera emulsionante surfactante catiónica. Es importante que la cera emulsionante tenga estas características para hacer un acondicionador. Yo voy a utilizar, por ejemplo, el BTMS, 20 gramos. Lo llevamos a baño María, sin que el agua hierva por completo. Va a llevar un tiempito, pero se va a derretir. Cuando lo veamos así derretido, ya lo podemos sacar del agua. Y lo vamos a batir con una batidora de leche o simplemente con un tenedor, hasta que se incorpore súper bien. Cuando esté muy bien incorporado, vamos a notar que ya tiene ese aspecto acondicionador, lo único que todavía está muy líquido. Lo vamos a dejar enfriar. Una vez que se enfrió a temperatura ambiente, vamos a notar que adquiere la consistencia de un acondicionador. Y simplemente le vamos a ir agregando todo lo demás para hacerlo súper poderoso y lleno de propiedades beneficiosas para nuestro cabello. Ahora vamos a agregar 3 gramos de aceite de caléndula. Este aceite alivia el cuero cabelludo irritado y promueve la salud del folículo piloso. Agregamos también 3 gramos de aceite de argán. Este aceite nutre, fortalece y aporta brillo al cabello, reduciendo el frizz. $5 gramos de glicerina vegetal. La glicerina vegetal atrae y retiene la humedad del cabello, manteniéndolo hidratado y suave. 1 gramo de extracto o macerado de vainilla. Revisar los ingredientes porque tiene que ser extracto. Es antioxidante y aporta aroma. Agregamos 2 gramos de pantenol. El pantenol penetra en la fibra capilar, hidratándolo, fortaleciéndolo y aportando brillo al cabello. Vamos a agregar también 2 gramos de seda hidrolizada. Aporta brillo, suavidad y sedosidad al cabello, reparando las puntas abiertas y protegiéndolo de los daños. Agregamos 1 gramo de vitamina E, que va a proteger el cabello de los daños ambientales. Opcional, podemos agregar medio gramo de aceite esencial de rosas que va a aportar un aroma floral y delicado.
Ahora lo batimos muy bien. Ahora vamos a medir el pH antes de colocar el conservante, porque los conservantes se agregan con un pH menor a 6. Para un acondicionador capilar, el pH ideal suele estar entre 4,5 y 5,5. Aquí obtuvimos un pH de 5. Agregamos entonces 2 gramos de conservante, Euxil K712. Es similar al conservante Cosgard, aunque el Euxil tiene un origen más natural. Ambos son de amplio espectro. Previene el crecimiento de bacterias, levaduras y moho, prolongando la vida útil del acondicionador. Nos durará entre 8 y 12 meses. Bueno, acá ya tenemos terminado el acondicionador. Miren qué belleza la textura, ya está bien frío. Y listo para preparar. Pero como yo quiero llenar esta botellita linda, me va a faltar. Entonces yo hice 2 partes de esta. Acá tengo la otra parte que hice. Esta se está terminando de enfriar, por eso está un poquitito menos consistente que la otra. Pero miren qué belleza. Tiene un aroma exquisito. Vamos a inventar algo, una bolsita. Si no desean agregar la vainilla, la seda, el pantenol, la vitamina E, la glicerina vegetal, pueden no agregarlo. Lo que van a hacer es suplantarlos por agua o hidrolato. Lo que les va a quedar es un acondicionador más suave sin tantas propiedades. Ejemplo, si no agregan los 2 gramos de pantenol, lo suman a los 160 gramos de agua, o sea, les va a quedar 162 gramos de agua.